Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de por qué las personas se divorcian en Colombia, cuáles son las principales causas y qué hacer en ese proceso, en el proceso de divorcio, que es algo muy complicado, afecta a las personas, afecta a las familias, a los entornos. ¿Qué vamos a hacer con ese tema de divorcio que es tan importante? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos hoy con una experta en este tema. Síganos en redes sociales, en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados en nuestro Facebook Live. Bienvenidos a todos ustedes. También sus preguntas las escriben y las podemos transmitir aquí a nuestra experta. Y le damos la bienvenida a Andrea Rodríguez. Ella es abogada, experta en el tema de divorcio. Tenemos muchísimas preguntas. Andrea, bienvenida. Patricia, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los televidentes un saludo muy especial, hablando de un tema que genera mucha sensibilidad como lo es el divorcio, porque regularmente la gente contrae matrimonio con la firme convicción de que sea para toda la vida. Sin embargo, por factores internos o externos es mejor dar un paso al costado. Hay que pensársela muy bien. Bueno, el tema de este programa surgió porque estábamos en consejo hablando y precisamente apareció la noticia de la Corte Constitucional que revisó esos casos donde un hombre demandó las causales de divorcio señalando que afecta el derecho a la igualdad, afecta el derecho a la intimidad, afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y la Corte le dijo, no señor, nada que ver, negó esa demanda. Entonces empezamos nosotros aquí a hablar, bueno, pero entonces ¿cómo así? ¿Y el divorcio? Entonces si me divorcio, entonces me tienen que, pero si ya no me quieren. Aquí surgió una cantidad de preguntas y por eso tenemos a la doctora de aquí invitada. Andrea, ¿qué es el divorcio? Mira, Patricia y televidentes, el divorcio en términos muy sencillos es una herramienta legal que busca concluir o finiquitar una relación, ya sea un matrimonio civil o religioso. Eso es en términos sencillos el divorcio en Colombia. Pero, ¿qué tipo de divorcios hay? Mira, es una excelente pregunta porque en Colombia hay dos modalidades de divorcio. El divorcio de mutuo acuerdo, que podemos decir que es por las buenas. ¿Qué significa esto? La pareja decide de mutuo acuerdo terminar la relación. Este proceso se adelanta ante el notario, entonces la pareja le debe sí o sí otorgar poder a un abogado para que adelante el proceso y es muy rápido, regularmente dura alrededor de un mes, pero, ojo y muy importante, si hay hijos menores de edad puede demorar un poco más, porque el defensor de familia va a verificar que los derechos de los menores estén bien protegidos. En ese caso es, listo, ambas partes están de acuerdo, yo ya no quiero vivir con usted por X o Y razón. Perfecto. Y adiós. Y ahí no tiene que haber, digamos, causales, ahí no tiene que explicar, básicamente van las dos personas, están de acuerdo frente a un notario y a un mes y ya. Exactamente, es que el camino más sencillo para divorciarse, pero también encontramos el divorcio contencioso. ¿Qué significa esto de contencioso? Que no hay acuerdo entre la pareja y en esa medida la persona que quiere divorciarse debe otorgarle poder a un abogado para que el abogado demande ante un juez de familia, pero aquí viene un tema muy importante como lo mencionabas ahorita y es que en este caso se debe alegar una de las causales para divorciarse en Colombia. Este es el caso de, bueno, ya hablamos del que era divorcio a las buenas, este es el divorcio a las malas. Sí, digamos, señora, a las malas. Es correcto. Y entonces ahí sí que hay que argumentar que hay una razón por la cual yo me quiero divorciar o yo me tengo que divorciar. ¿Cuáles son esas razones? Las causales de divorcio, exactamente, son las que están en el Código Civil, que es una norma para todas las personas que nos están viendo, y en total son 9. Voy a mencionarlas muy rápidamente. La primera son relaciones sexuales extramatrimoniales. Infidelidad. Infidelidad, es correcto. En segundo lugar encontramos el incumplimiento grave e injustificado en los deberes de la pareja. Y aquí hay un tema muy importante. Es cierto que el matrimonio es algo muy bonito, pero ojo, cuando usted vaya a contraer matrimonio, no solo piense en el vestido, en la luna de miel, en la recepción. Tenga en cuenta que cuando usted contrae matrimonio, está firmando un contrato. Entonces, cuando yo tengo un contrato, así sea un contrato de obra, un contrato de prestación de servicios, yo tengo unos derechos y unas obligaciones. Y la segunda causal para divorciarme en Colombia es el grave e injustificado incumplimiento de esos deberes. ¿Cuáles son los deberes?
cohabitar. Patricia, ¿tú te acuerdas cuando estamos en las películas que dicen, y los declaro marido y mujer, y va a ser para toda la vida? Y esto es hasta que la muerte los separe, y ese hasta que la muerte los separe literalmente suena como, no sé, como esposas. a una condena a muerte, a la cárcel, o sea, suena rarísimo, pero lo que dice es muy cierto. Eso es esposas, o sea, esposos para toda la vida, y a las, hasta en las que buenas, la muerte la separe, en la las buenas, enfermedad, en la malas. pobreza, en la etc. Y eso se traduce a los deberes. Entonces, ¿qué significa esto de los deberes? Hombre, si mi pareja se quedó sin trabajo, yo estoy en la obligación, no es que yo quiera, yo estoy en la obligación de darle alimentos a mi pareja, de socorrerlo, de ayudarlo. En tercer lugar encontramos el maltrato, y recordemos aquí para todos los televidentes que el maltrato no se limita única y exclusivamente al maltrato físico, también hay maltrato psicológico, maltrato sexual, violencia intrafamiliar. En cuarto lugar encontramos la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. O sea, una persona que es drogadicta o que es Esa alcohólica. Es la quinta causal. Okay. La cuarta causal habla puntualmente Alcohol. de la embriaguez habitual, es correcto. Sin embargo, la quinta causal me establece del uso de alucinógenos sin prescripción médica. Ojo con eso. Adicionalmente encontramos el tema de que hay una enfermedad grave que padece alguno de los cónyuges que imposibilita la convivencia. Adicionalmente, cuando hay actos de depravación de una de los cónyuges, ya sea hacia su cónyuge o un miembro de la familia. Y adicionalmente encontramos la separación de cuerpos por más de 2 años y el mutuo acuerdo. Esas son las causales para divorciarse aquí en Colombia. Bueno, ahí tocó la doctora un tema muy importante y es el tema de la infidelidad. ¿Qué se considera infidelidad? Y hago la pregunta puntual. Si una persona conoce a otra por internet, y por internet se pegan esa encarretada de morir y tienen videos sexuales por aquí, por allá, y se dicen que se aman y que se aman, ¿eso es considerado infidelidad? Patricia y televidentes, el Código Civil me establece que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, pero no por eso se puede obviar este tema, porque uno de los deberes que yo tengo como pareja es guardarme fe y lealtad. Y eventualmente yo podría demandar infidelidad en estos casos si lo llego a probar. Y aquí también viene un tema muy importante con los famosos WhatsApp, y es que he visto casos muy particulares donde yo cojo el celular de mi pareja y empiezo a revisar y veo unas conversaciones y lo que regularmente hace la gente es pantallazo. Pantallazo como si no hubiera mañana. Pero además pantallazo con posterior borrada de mensajes que salieron porque no puede quedar. Pero fíjate, Patricia, ¿qué va a pasar? Ante un juez de la República, yo voy a decirle, mire, es que mi esposo me es infiel y aquí envío los pantallazos, pero tengan en cuenta lo siguiente, eso no es una prueba que tenga validez por varias razones y quizás la más importante para este caso de los WhatsApp es que yo debo demostrar que ese mensaje de datos fue enviado de un celular a otro celular. ¿Me hago entender? Porque ahorita yo puedo poner tu foto y ya fue Patricia, y no es así. Y hay peritos especializados en este tema que certifican que un mensaje de datos, un mensaje de texto, fue enviado de un celular a otro celular. Ojo con eso. Y también pues las mujeres en esos casos, bueno, los hombres también, no se puede generalizar, se vuelven detectives privados, pero mejor dicho, con toda clase de olfato, y eso saben las claves, saben meterse, saben en la aplicación, pueden hacer absolutamente todo, copiar los mensajes, o sea, las entidades de chuzadas son unas pobres, pero principiantes comparado a lo que las mujeres alcanzan a hacer en ese tipo de investigaciones. Tenemos una llamada, se llama Laura Jiménez. Laura, bienvenida. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería saber, ¿uno realmente debe perdonar una infidelidad? O sea, más allá del tema legal, emocionalmente, ¿qué es lo que uno debería hacer? Si el tipo está realmente arrepentido, ¿uno debe perdonarlo o solo dejar las cosas ahí? Muchas gracias, Laura, por tu pregunta, que es además muy buena. Yo no sé si la doctora nos pueda contestar. Pues lo hablábamos detrás de cámaras, Patricia, y es que un matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, y en esa medida se llegan a acuerdos entre la pareja. Sin duda todos cometemos errores, pero mis derechos no pueden afectar los derechos de otra persona. Es correcto, y esto puede sonar muy legal a tu pregunta, pero pienso que en este caso tú debes pensar si realmente tú aceptarías otra infidelidad. En el caso del matrimonio puede ocurrir, y es muy lamentable, que pasamos de un cuento de hadas a una película de terror. Entonces,
Hay casos de infidelidad, hay casos de maltratos. En esos casos que yo veo que obviamente tú llamas con, hombre, quiero intentar las cosas, y está bien intentar las cosas, pero sin duda es importante el acompañamiento de un profesional en psicología que te pueda brindar la orientación. Pero desde el punto de vista jurídico, si hay una infidelidad de por medio, existe la posibilidad de demandar el divorcio. Las parejas recién casadas aguantan más o se terminan más fácil, o ¿qué está pasando con los recién casados? Es una situación muy particular, Patricia y televidentes. A mi oficina llegan muchos casos de parejas jóvenes que contraen matrimonio hace poco, y ya, digamos, tengo el caso de una conocida que lleva menos de 3 meses de casada y me llamó la semana pasada porque quiere divorciarse. O sea, las personas ya no aguantan. A ver, entonces diríamos, no, es que en la época de las mamás de uno aguantaban y se aguantaba una cosa y se aguantaba una cosa. Además, se aguantaba mucho además por los hijos. O sea, la razón de los hijos siempre era la primera, no es que hay unos hijos, hay que aguantar. Hoy por hoy la gente no aguanta, pero es que ni nada, ni un ronquido. Mira que una de las causas que más molesta la relación de pareja es eso, los ronquidos. Entonces, yo pienso que si ustedes piensan en algún momento contraer matrimonio, si algún televidente nos está viendo, miren, piénsenlo muy bien. Aquí estamos en presencia de un contrato, de un acuerdo de voluntades, como un contrato que usted firma con su empresa. Un contrato de arriendo. Un contrato de arriendo que tiene derechos y obligaciones. Regularmente siempre pensamos, qué rico que me voy a casar, pero hombre, ¿qué va a pasar después? Si yo definitivamente no quiero vivir más con esa persona, pues me toca hacer un divorcio, que es por las buenas o por las malas. Tenemos una llamada, Carolina González. Hola, Carolina. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿tú? Bien, es que quería hacer una pregunta. Adelante. Lo que pasa es que yo me casé más o menos hace 4 años y pues mi matrimonio pues se veía bien, pero resulta que en un momento dado mi pareja se encerró, digamos, con mi hermana menor de edad. Pues yo los pilló mis hijos, y pues realmente la situación no fue la mejor. Entonces pues duramos viviendo más o menos 2 meses y yo decidí irme. Entonces pues igual el matrimonio está ahí, entonces yo pues quiero divorciarme porque pues yo ya no vivo con él ya está haciendo pues vida con otra persona y todo, y pues quiero saber si eso es causal del divorcio que tú estás diciendo, pues porque yo lo encontré encerrado con una menor de edad. Ok, Carolina, una pregunta. ¿Hace cuánto te fuiste de la casa? ¿Hace cuánto se separaron? ¿De físicamente? Ya va a ser 1 año. Ok. Bueno, aquí hay varios temas en particular. El primero de ellos es que sin duda hay una causal del divorcio, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Ahora, hay que ver la edad de la persona con la que él mantuvo relaciones sexuales, porque eventualmente podría haber incurrido en una conducta penal. Pero deteniéndonos un poco, Carolina y televidentes, acerca del tema del divorcio, una de las causales para divorciarse en Colombia es la separación física por más de 2 años. Y ojo, porque aquí viene un tema también muy importante que lo hablábamos detrás de cámaras con Patricia, y es que hubo un caso donde un señor se fue de la casa porque él argumentó que se le había acabado el amor, ¿sí? Y decidió reanudar su vida con otra pareja. Tiempo después, transcurridos los 2 años, él demandó el divorcio, alegando la separación de cuerpos por más de 2 años. Pero ¿qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Está bien, ustedes se separaron durante 2 años, pero quien dio causar al divorcio fue usted porque se fue de la casa. En este caso, Carolina, es importante que cuando vayas a demandar, demuestres que por lo menos existió la infidelidad de por medio. ¿Por qué? Porque en Colombia, y eso suena un poco particular, cuando hay un divorcio por las malas, la ley obliga al cónyuge culpable, por ejemplo a la persona que me fue infiel, que me maltrató, o a la que se fue de la casa, a pagarle alimentos a el cónyuge inocente. Entonces, en tu caso, Carolina, ¿qué te recomiendo? Puedes esperar 1 año más para demandar el divorcio, alegando la separación de cuerpos por más de 2 años. Pero muy importante, cuando vayas a mencionar que tú te fuiste de la casa, tienes que sí o sí demostrar que hubo una infidelidad de por medio, ¿ok? Para que eventualmente no hayan condenas. En el caso del señor que demandó a la Corte porque se le había acabado el amor,
¿qué hacemos? O sea, si la persona, y aquí hay un debate muy grande y que lo tuvimos fuera de cámaras, pues si a usted se le acabó el amor, pues yo para qué voy a seguir casada con una persona que no me quiere, yo por qué voy a seguir obligando a una persona que viva conmigo si ya no me quiere. Pero también había la contraparte que decía, pero entonces, ¿cómo así? Compartíamos unos gastos, yo tenía una vida tranquila y entonces este señor resulta que ya no me quiere y ya me toca pagar todo a mí y me tocan todas las responsabilidades a mí sola. Y peor aún, está la pareja y el señor o la señora le dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir con usted, se me acabó el amor, se me acabó la chispa. Pero la otra persona dice, pero a mí no, yo a usted lo amo todavía, yo a usted la amo todavía. Entonces es un tema muy complejo, entonces por eso encontramos esas dos vías, el divorcio por las buenas o por las malas. Y tengamos en cuenta que si estamos en presencia del divorcio contencioso, debemos alegar una de las causales que ya vimos. O sea, se me acabó el amor, no es una razón. No es una de las causales y se tendría que demostrar otra causal. Por eso, si en esos casos que se acabó el amor, mire, trate en la medida de lo posible de lograr un acuerdo con su pareja para definitivamente concluir ese vínculo por el divorcio de mutuo acuerdo. Y ahí entonces para el divorcio de mutuo acuerdo es donde se empiezan a negociar, digamos, el tema también, que es la siguiente pregunta, que es la repartición de bienes. Que es otro tema que también generó cantidad de preguntas aquí en nuestra sala de redacción, del tema de si los ahorros entran, que si la casita que yo había comprado antes entra. ¿Cómo es el tema de la repartición de bienes? Mira, Patricia y televidentes, cuando yo contraigo matrimonio, nace a la vía jurídica lo que se denomina una sociedad conyugal, que en términos muy sencillos es el conjunto de bienes que la ley entiende que han adquirido la pareja. Pero ojo, no todos los bienes entran a la sociedad conyugal. ¿Qué bienes no entran? En primer lugar, los bienes propios. Por ejemplo, yo voy a contraer matrimonio mañana, pero yo, no sé, hace un mes compré un apartamento. Ese apartamento no entra a la sociedad conyugal, pero los frutos sí. Por ejemplo, yo tengo ese apartamento, vivo en este momento en ese apartamento y me voy a vivir con mi pareja en el apartamento de él. Y el apartamento mío lo voy a poner en renta. El apartamento que yo tengo no entra a la sociedad conyugal, pero los frutos, los cánones de arrendamiento, ese arriendo exactamente, sí va a entrar a la sociedad conyugal. ¿Qué otros bienes no entran a la sociedad conyugal? Las herencias. Falleció un familiar y yo soy la heredera, esos bienes tampoco ingresan y tampoco entran las donaciones. Y los otros bienes ingresan. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿los salarios ingresan? ¿Los salarios hacen parte de la sociedad conyugal? Y la respuesta, afortunada o desafortunada para algunos, es que sí, los salarios hacen parte de la sociedad conyugal. ¿Los ahorros? Si son ahorros previos, si son bienes propios, se entienden que no entran. Pero si hacen parte de la sociedad, o sea, si esos ahorros nacen, fue durante la relación, hacen parte de la sociedad conyugal. Todos esos ahorritos también hasta el toca salario, partirlos. hasta el salario. Toca partirlos todos. Exactamente. Bueno, y también el tema de la repartición, digamos, de bienes, hay un tema que es el tema de las mascotas. Y hablo de eso porque efectivamente las mascotas, a veces cuando se hacen estas separaciones de malas, también puede ser un motivo de pelea grandísimo. Claramente, hay que definir varias cosas. La ley ha establecido que las mascotas, los animales, son seres sintientes, ¿sí? A diferencia de lo que hablábamos, por ejemplo, de un celular. Los animales son seres sintientes y ojo, mucho cuidado también con el tema de violencia en contra de nuestras mascotas. Sin embargo, al ser parte de los bienes, porque se entiende que hace parte de la sociedad, será de mutuo acuerdo quien decida, las partes decidan qué va a pasar con esa mascota, con ese perro, con ese gato. Porque eso es lo que pasa, Patricia. Cuando yo hablo de un divorcio de mutuo acuerdo, yo estoy de acuerdo con mi pareja, estoy de acuerdo en la repartición de bienes y no solo en la repartición de bienes, porque viene un tema muy susceptible que son los derechos de los niños frente al divorcio. Sí, vamos a hablar ahorita del tema de los derechos de los niños y sobre todo como cuando se separan, qué pasa con esos niños y con los derechos de los niños. Pero en el tema de las mascotas, pues para concluir es algo que podemos poner de mutuo acuerdo, pero la ley pues no estipula nada. La ley no ha establecido nada y en caso de que no exista un acuerdo entre la pareja, será necesario que el juez de familia, que es la autoridad en Colombia, quien define esos casos, cuando no hay acuerdo entre las partes, pues establezca cómo se va a adelantar ese proceso. Bueno, y en el caso de los niños. Es un tema muy susceptible, Patricia, porque desafortunadamente, televidentes, los niños terminan siendo botines de guerra. Entonces, cuando estamos en presencia de un divorcio, hay tres temas muy importantes en relación a los menores de edad. El tema de custodia, de alimentos y de visitas. Y quizás voy a iniciar con el tema de alimentos para luego ir a custodia. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos no se refiere única y exclusivamente a la comida, sino que los alimentos se refiere a todo lo que requiere un menor para su desarrollo integral.
¿Qué requiere un menor? La alimentación, la salud, la recreación, la educación. Esa es la cuota alimentaria. ¿Quiénes son los llamados a determinar la cuota alimentaria? Los papás. Y aquí quiero hacer otra precisión. Puede que la relación con su pareja no haya funcionado y está bien, no pasa nada, está el divorcio. Pero el hecho de que usted se separe de su pareja no significa que usted deje de ser el papá o la mamá de ese niño o de esa niña. Porque la ley creo que incluso exige unas cuotas alimentarias, no sé, de 20.000 pesos, unas cosas que son irrisorias. Claro, en este momento, ¿quién determina la cuota alimentaria? Los papás. Y en términos generales, legalmente, ¿cómo se determina una cuota alimentaria? Primero, por la necesidad del menor. Seguramente, y las mamás y los papás que me están viendo son conscientes, una cuota alimentaria de un recién nacido no será la misma de un niño de 5 años, de un adolescente o de un joven que ya está entrando a la universidad. Entonces, primer factor, la necesidad del niño. Segundo factor, la capacidad de papá o mamá. ¿Sí? Entonces, si papá tiene un salario mínimo o tiene 2 salarios mínimos o 5 salarios mínimos. Entonces, se determina la cuota alimentaria teniendo en cuenta esto. Sin embargo, y es muy lamentable, hay cuotas alimentarias, como tú lo mencionabas, Patricia, irrisorias. Cuotas alimentarias de 20.000 pesos. Perdón, 20.000 pesos para un bebé, para un niño, no alcanza. Y es por eso que en este momento cursa un proyecto de ley que busca establecer unos mínimos para la cuota alimentaria, porque es que lo más importante en un divorcio y en todas las situaciones son los derechos de los menores. Entonces, papá y mamá se ponen de acuerdo en fijar la cuota alimentaria, pero si no hay un acuerdo, será necesario demandar ante un juez de familia para que el juez establezca la cuota alimentaria. ¿Y eso tiene consecuencias? Mira, yo siempre doy el ejemplo y es que deberle a un banco es harto, sí. Es aburridor, ¿sí? Porque me tienen que llamar, eventualmente me pueden embargar la quinta parte que exceda el salario mínimo, pero deber una cuota alimentaria, Patricia y televidentes, es otra cosa. Por lo siguiente, en primer lugar, en Colombia la inasistencia alimentaria es un delito. ¿Qué significa inasistencia alimentaria? Que yo, obligada a pagarle alimentos, no solamente a mis hijos, también a mis papás, a mis hermanos, no lo hago. Ojo con eso. Pero aparte de eso me pueden embargar el 50% de mi salario. Entonces hay casos bien particulares donde el señor va a la quincena, creo que estamos en quincena, va a retirar el sueldo y se le llega a la mitad. Y se ponen bravos y van a recursos humanos. Entonces dicen, no señorita, es que se equivocaron y me pagaron lo que no era. Y Recursos Humanos le va a decir, no señor, es que hay un embargo en su contra por parte de un juez de familia. Entonces, deber una cuota alimentaria sí tiene varias consecuencias. Tenemos otra llamada, Ruth Acuña. Hola, Ruth. Buenos días. Buenos días. La inquietud es que por lo menos yo duré casada 25 años, el hombre se fue, pues argumentando de que ya no había amor. Entonces resulta que después de tanto tiempo él regresó, pues entonces yo en este momento me siento como, me dio una enfermedad y estoy casi discapacitada. Yo podría argumentar en el divorcio una ayuda económica de parte de él en el divorcio o ya se perdería eso. Pero no entiendo, él ya volvió... Lo que yo entendí, si no estoy mal, Ruth, tú me corriges, tú tenías una relación durante 20 años, él se fue y regresó. Y en este momento tu situación de salud pues no es la mejor. Entonces la pregunta es, si eventualmente dentro de un divorcio él te debe dar alimentos. Bueno, lo primero que tenemos... ¿Señora? Esa es la pregunta, sí señora. Entendí bien. Lo primero que tenemos que mencionar, ya hablábamos sobre los alimentos, y aquí muy importante para ti, Ruth, y para todos los televidentes, es que el artículo 411 del Código Civil, por si acaso hay algún estudiante de Derecho o un abogado, me establece a quién le debo alimentos. Y le debo alimentos a mi pareja, a mi cónyuge. Pero también le debo alimentos, en este caso en particular, que él abandonó el hogar y que lo puedes probar, se debe alimentos del cónyuge culpable al cónyuge inocente. Ojo con eso. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Primero, que estés acompañada de un profesional del derecho. Lo ideal es que sea especialista en derecho de familia para promover la demanda. En esa demanda tú vas a solicitar el divorcio. ¿Cuál sería la causa? La causa sería separación de cuerpos por más de 2 años, que lo pruebes y aparte de eso probar que tú requieres esos alimentos, porque él fue el cónyuge culpable y tu situación actual requiere de esos alimentos para que tú tengas una calidad de vida. Estábamos hablando del tema de la custodia de los niños. Sí, señora. Y hablamos que casi siempre pensamos, no es que los niños se tienen que quedar con la mamá, pero el tema de la custodia no digamos, no lo determina el género. O sea, yo he visto papás también que quieren tener a sus
sus hijos y que pelean por tener a sus hijos porque aman a esos niños. Claro que sí, Patricia, y me encanta que hayas tocado este tema porque precisamente la Corte Constitucional en el 2015 revisó un caso en particular. La pareja habían tenido una niña. La niña tenía aproximadamente 12, 13 años, estaba entrando en esta etapa de la adolescencia, que es un poco compleja, y dentro del proceso, en un juez de primera instancia, la niña dijo, yo me quiero ir a vivir con mi papá, y se demostraba dentro de las demás pruebas que el papá era un buen tipo. ¿Y qué significa que es un buen tipo? Que le pagaba el colegio, estaba pendiente de ella, le tenía actividades fuera del colegio. Sin embargo, el juez de turno dijo que la persona adecuada para tener la custodia de la menor era la mamá, porque la niña estaba entrando en una edad de adolescencia y por el tema de intimidad, incluso lo mencionó la Corte, el juez de turno. Pero la Corte Constitucional revisó este caso y miren lo interesante, dijo que el género no es causal o no determina quién debe tener la custodia, y también señaló algo muy importante, la voz de un niño dentro de un proceso judicial debe ser tenida en cuenta. Así sea un niño menor de edad. Cuando pueda hablar, desde que el momento que pueda hablar. Y esto, ¿dónde lo dice para todos los televidentes? El Código de Infancia y Adolescencia señala que la voz del niño debe ser escuchada y debe ser tenida en cuenta, y también lo señala la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Tenemos otra pregunta rápidamente. Claro, sí. Carmenza, hola, buenos días. Buenos días, doctora. Bueno, tu pregunta. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Mi esposo falleció ahorita en mayo, mi compañero. Él era casado, separado, de bienes. Ya ahorita la pensión que viene, ya pasé los papeles. Esa pensión, la señora va a pasar papeles, supuestamente va a pasar papeles, la que es casada con él. Tienen separación de bienes. ¿Sí le corresponde pensión a ella? ¿O a usted? ¿Y a mí? ¿Reparten o cómo es? Yo viví con él 38 años. Ok, Carmenza, muchas gracias. Bueno, Carmenza, aquí vienen varios temas y yo sé que tengo que ser muy breve, pero viene un tema muy importante y es la unión marital, de hecho, también conocida como la unión libre. Aquí en la unión libre o la unión marital, de hecho, a diferencia de lo que ocurre con un matrimonio, yo de hecho me voy a vivir con mi pareja. Entonces, él lleva su caja, yo llevo mi caja y no vivimos juntos. ¿Qué pasa? Cuando alguno de los compañeros muere o deciden separarse, digamos la relación no funciona, ¿qué me dice la ley? Eso sí es muy importante para todos los televidentes. Se tiene un plazo máximo de 1 año, ojo con esto, de 1 año para demandar la existencia de la unión marital de hecho, para que como consecuencia de ello se declare la existencia de la sociedad patrimonial. ¿Qué es la sociedad patrimonial? Podemos decir que es la sociedad conyugal, pero la que se presenta cuando estamos en una unión marital de hecho. Y la unión marital de hecho es después de 2 años. ¿Cómo se determina una unión marital de hecho? Cuando hay una convivencia ininterrumpida superior a 2 años bajo el mismo techo. Bajo el mismo Pero techo. además continua o como. Sí, continua e ininterrumpida. Es decir, que yo pueda dar cuenta que ellos dos viven juntos durante 2 años. ¿Eso cómo se puede probar? Hay varias formas de hacerlo. Regularmente la pareja de mutuo acuerdo, es decir, vayamos a una notaría, decimos que vivimos juntos, pero ¿qué pasa? Y ese es el gran problema. Nos separamos o alguno de los dos muere. En ese caso, el plazo máximo para declarar la existencia de la unión marital de hecho es de 1 año. Ojo con esto. Pues yo creo que se nos acabó el tiempo porque esto se fue volando, pero rápidamente, doctora, consejo. Piénsenlo muy bien, es un contrato, esto no es solamente el vestido, la fiesta, esto es un contrato para toda la vida, así que piénsenlo muy bien antes de tomar esa decisión. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer muchos más programas, Andrea, porque tenemos muchos televidentes que se quedaron sin responder sus llamadas. A ustedes gracias por acompañarnos en Ellas Dicen, nos esperamos el próximo lunes, martes, porque es festivo, claro, con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes. Recuerde seguirnos en las redes sociales como @Canal Capital y además puede vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com. Nos vemos el martes.